canal, mi nombre es Fabiola, espero que todos ustedes estén muy bien, espero que todos ustedes estén gozando de salud, de calma, de tranquilidad. Y en este día los tengo en este lado o enseñándoles la parte de mi refrigerador, porque como ya vieron una parte de organiza tus gabinetes conmigo, si no viste ese video se los voy a dejar en la cajita de información debajo de este video para que vayan a verlo. Y pues este día decidí que fuera el refrigerador porque de verdad que ya dejé fluir muchísimo la desorganización y pues es un refrigerador que no recomiendo mucho y no es porque ni la marca ni nada de eso, es un refrigerador pequeño. En realidad me gustan mucho más los que son toda esta parte de aquí refrigerador y traen como una gaveta en la que jalas, que es un congelador. Pero bueno, en el tiempo en que lo compramos, que ya tiene creo como 11 años, solo nos ha fallado una vez y no estaban muy de moda los que traían la gaveta en la parte de abajo, ya que yo siento que es como esta parte ocupa muchísimo, pero pues también es una parte que trae lo que es para servir tu agua, lo laqueas o lo sellas, ¿cómo se dice? O sea que no, las personas pues no pueden, si le pones un candado, este candado las personas aunque quieran, no sale agua ni hielo ni nada. Y si lo deslaqueas pues ya no le pucho porque sí va a salir agua. Entonces aquí salen cubitos de hielo y el crushed hielo también. Entonces esta parte fue la que nos atrajo, esta parte fue la que nos vendió el refrigerador, pero es un refrigerador muy pequeño. Entonces sin más ni más vamos a ver cómo organicé este refrigerador. Y como pueden ver, sí está bastante desorganizado, tengo muchísimas cosas ya fuera de control. Tengo cositas para organizar o recipientes en las que las cosas como quesos o productos así vienen y luego las coloco en forma para que se vea lo que está hasta atrás. Siempre estamos usando las cosas que están aquí como jugos, dressings y cosas así de leche para nuestro café, cremas y todas esas cosas, pero las cosas que estén caducadas ya las voy a quitar. Voy a sacar todo el alimento y lo voy a colocar aquí en la barra para poder limpiar la parte de adentro. No, guapechochuras, no estamos en otra casa. Este es el refrigerador que tenemos en la parte del garage. En este refri guardamos leches, jugos, sodas y cualquier producto de envase muy grande. Y como pueden ver, hay una gran diferencia en tamaños. Lo primero que voy a hacer es bajar un poco la temperatura del refrigerador, ya que al empezar a sacar las cosas, pues perderemos mucha energía y de esta manera vamos a ahorrar un poquito más. Y procura también tener las puertas cerradas cuando acabes de limpiar la parte de adentro mientras lavas los accesorios de tu nevera. Ok, mis amores, ya saqué la mayoría de las cosas. No se ve porque la luz es muy fuerte y está muy blanca la parte de adentro. Pero ya saqué casi todo lo que está aquí. Todo lo de las puertas también ya lo retiré. Y esta rejilla que ven aquí la compré en la tienda de Dollar Tree. Así, eso. Ahí se ve mejor. Compré para poder elevar ciertas cosas pequeñitas como yogures, quesitos, jamón, para poder elevarlas y colocarlas hasta la parte de arriba y aprovechar el mayor espacio posible en este refrigerador que de verdad, como pueden ver, es bien pequeñito. Se los voy a enseñar por el galón de leche, ¿ok? El galón de leche, al colocarlo por sí solo, ahí ya está adquiriendo casi la mayor parte porque no es tan profundo.
Entonces ya está adquiriendo como que la mayor parte posible y es muy pequeño. Entonces vamos a tratar de organizar de una manera diferente. Les voy a enseñar mejor así. Les voy a enseñar aquí. Así. Ya saqué todo lo de aquí. Esta rejilla la compro en la tienda de Dollar Tree. Estos contenedores son lindísimos. Son también de la tienda de Dollar Tree porque me ayudan a mantener organizada mi verdura. Esta nueva aquí son tortillas. Aquí van los tomates. Pero acabo de comprar tomates y voy a ya ponerlos ahí, pero los voy a lavar primero. Por lo general cuando entro verdura aquí, esto tampoco va aquí. Pero aquí he hecho un ajito o alguna cebolla. Y les decía que cuando compro verduras pues la categorizo, ¿no? Y esto me ayuda a mantenerlo organizado. También lavo la verdura antes de que entre a esta parte de aquí, si es verdura que ya está lavada. Por ejemplo, estas ya ven que las aventé ahí, pero ya está lavada, solamente las enjuago antes de usarlas. Y por cierto, mis guapechochuras, yo sé que ya se dieron cuenta que me corté mi cabello. Bueno, si a esto se le llama cortar. Ya me trasquilé mi cabello, pero bueno, ya ni modos, ya va a crecer, ¿no? Va a crecer. Entonces ahorita voy a andar desgreñada, porque generalmente me gusta andar desgreñada. Ya no me van a ver con tanto rulo. Pero pues eso les quería compartir. Ustedes en la cuarentena no se me aloquen, ¿eh? No se me aloquen. En mi caso voy a lavar todos los accesorios que conforman la parte de adentro de nuestra nevera, ya que están un poquito sucios. Algunos tenían miel o la marca de los vasos o marca de chiles o marca de lo que sea. Entonces lo más seguro para un refri bien limpio sería lavarlos. Tú si quieres puedes solamente limpiarlos con un pañito con jabón y agua o cualquiera que sea tu método de limpieza. Desde arriba se ve así. La gente que ve tanto vino piensa que soy una borracha. Y la verdad sí es cierto. No, ¿saben qué pasa? Que ya de estar hasta saber concentrado porque no tomamos. No tomamos agua. No, de verdad, no tomamos. Solo que son productos que a veces cuando nos visitan nuestros amigos nos los traen. Y pues se quedan ahí porque ya nadie toma. Nadie. Esta sí. No, esta es de soya. Y esta les voy a decir cuál es. Esta dice Cana Wedding Wine. Este es un vino de Cana. Gracias, padrinos. Nos lo trajeron nuestros padrinos, Anita y David. Y de verdad que este es de Jerusalén. Sí, me dijo que es de Jerusalén. Y está, miren, toda en la escritura así. Son de las, pues el que es católico sabe qué significa el vino de Caná. Cuando no había vino, entonces Jesús bendijo y el agua la convirtió en vino. Aquí guardo mi cebollita, tiene la forma de una cebollita. Y por aquí también está una que me sobró, aquí guardo el limoncito que me sobra. Y por ahí creo que tengo una de tomate también. Aquí está. Y estas son de tomate. Y estas las consigues en Marshall, TJ Maxx. Y creo que también hay no sé si hay en Walmart. No las he visto. Pero sí, ahorita ya vamos a componer. Vamos a entrar todo. Y bueno, mis guapechuchuras, yo voy a poner todo para atrás, pero ya de aquí me despido. Ya no me van a ver hablando frente a la cámara. Solamente me voy a despedir aquí, no sin antes decirles que mil gracias por todo el apoyo que me han dado a lo largo de este tiempo en este canal. Yo sé que estamos creciendo ahora muy lentos. Sentí que YouTube me dio una oportunidad muy grande cuando fuimos a Virginia, cuando mi nieto iba a nacer. Entonces dejé de hacer videos y él no te ve constante en YouTube, pues te quita. O sea, ya no recomienda tu canal. Entonces tú, si vas a empezar un canal nuevo en YouTube, pues te recomiendo que seas constante, que no dejes de subir videos de lo que sea. Y ¿saben qué? Me he dado cuenta también en el tiempo que he estado haciendo videos, es que puedes subir videos de lo que sea. Antes yo no grababa, por ejemplo, esto de limpiarles el refrigerador, no lo grababa y lo tengo que hacer. Sí lleva un poquito más de tiempo porque en lo que preparas la cámara,
en lo que preparas los tiempos, en lo que tratas de traer la cámara para que grabes lo que estás haciendo, sí te tardas mucho más. Por ejemplo, si el refri me lleva una media hora en limpiar, me voy a tardar 45-50 minutos en tratar de acomodarlos a ustedes para que vean el progreso. Pero vamos creciendo lentos pero seguros como las tortugas. Entonces, mil gracias por estar aquí siempre, por estar esperando mis videos. Mil gracias por el apoyo que me han dado y les agradezco inmensamente a todos los que están pendientes, ¿verdad?, de cada video que sube a este canal, porque generalmente pues toda la gente suscrita no ve los videos, o generalmente toda la gente que ve los videos no se suscribe. Así que si tú eres uno de los que está indeciso, no pierdas nada, solamente aprieta ese botoncito de suscribir, pues para que encuentres más rápido mis videos y para que YouTube te diga o te avise cuando subo un nuevo video a este canal. Así que mil gracias por estar aquí. Ahora vamos a acomodar todo y yo me despido. Bye. Ya que la ve y sé todos los artículos que tiene en la parte de adentro este refrigerador, pues vamos a empezar a colocarlos para atrás. En un principio les dije que lavo los tomates y toda la verdura que entra al refrigerador, así que antes de meterlos al refrigerador pues los voy a lavar muy bien. Contenedor de vidrio es de la tienda de Walmart, trae una tapadera en color blanca simulando que es para la leche. Para ahorrarme espacio voy a colocar toda la leche dentro de este recipiente de vidrio. Si tú no tienes, puedes usar los recipientes más grandes como el Nescafé, es muy grande también y te ahorran. Este igualmente es de la tienda de Walmart, pero la tapadera es naranja y es como una sugerencia para colocar los jugos. Aunque el bote en el que viene el jugo es bastante lindo, me gusta y es bastante práctico por su agarradera, pues de todas maneras voy a tratar de colocarlo aquí, ya que quiero ver un ambiente armonioso de las bebidas en mi refrigerador. En mis manos tengo un bote de Parmesan Cheese, lo cual me encanta la tapadera ya que tiene dos compartimientos muy prácticos y fáciles. Y este es un bote donde viene la salsa italiana para hacer espagueti italiano. Siempre compro este queso cotija que la verdad no tarda nada en la casa, pero viene en esta bolsita un poco feíta, pues es una presentación de mercado, ¿no? Pero vamos a abrirlo y lo que voy a hacer es voy a vaciar todo el contenido del queso en el frasco. Esto me va a permitir a mí tenerlo en una presentación más saludable, más bonita y más práctica. ¿Y por qué les enseñé la tapadera? Bueno, pues es porque la tapadera casa perfecto o embola perfecto con este frasco de vidrio y así lo tengo fácil de servir y muy bonito también. Este frasco lo venden en la tienda de Dollar Tree, pero la tapaderita es de aluminio. Este también lo venden en la Dollar Tree, pero la tapaderita es de plástico. Estas tapaderas de aluminio pues se oxidan con el tiempo o con algún ingrediente que coloques en la parte de adentro. Esta no, es perfecta, es bastante grande el botecito a pesar de que se ve chaparrito y aquí es donde yo coloco los chiles enlatados. También es mucho más saludable mantenerlos en frascos de vidrio como estos. Solamente busca la circunferencia que sea un poquito más grande de los frascos normales. Y tarán, aquí está ya nuestro chile en una presentación muy bonita. Esta lata es una lata que está abierta ya y eso no se debe hacer. No sé cómo terminó en el refrigerador, pero deséchala inmediatamente ya. Las latas abiertas generan bacterias y aparte el oxígeno combinado con el hierro. Y si a eso le agregamos que la lata es de tomate, ya que el tomate es bastante ácido, esos tres factores hacen una combinación bastante nociva para tu salud.
estoy ya casi al final de este video. Solamente vamos a regresar las temperaturas para donde las teníamos. Y así es como se ven mis guapechuchuras y mis guapetones. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo el video. Espero que les sirva de inspiración. Y si no hay nada que inspirar, pues espero que también les sirva de entretenimiento. Y pues a este lado está así. Aquí coloqué lo que es el jugo de naranja y el cilantro. Siempre lo mantengo en una copita con agua, como si tuvieras flores. Ese es otro tip porque tarda muchísimo. Aquí está el jugo de naranja, la leche, el queso que está atrás y un tequila rose, que es un tequila muy rico que sabe a milkshake como batido de fresa. Aquí están los yogur y tengo también quesos, 2 quesos nuevos, yogurt y los contenedores que les enseñé ya cuando estaba todo tirado. Un contenedor de limón, unas rodajitas de limones, aquí también tengo mis rodajitas de cebolla y los chiles que están hasta la parte de atrás. A este lado está lo que es los huevos, chorizo. Y no saben que tardé 4 horas y media haciendo todo esto, pero de verdad que me gustó muchísimo cómo quedó. Y ya lo he hecho antes, pero esta vez lo grabé, entonces puedo ver la diferencia en video. A este lado tengo pues los huevos que uso para baldar. Y hasta atrás de esta gavetita está todo lo que son quesos. Quesos, margarina para hacer pancakes y quesos y más quesos. Es la gavetita que más se llena ya que comemos muchísimo queso. Entonces a este lado de abajo pues ven cómo se ve de organizada la verdura. Está lavadita, limpia. Cuando la voy a usar pues ya nada más la enjuago. Lo que son los tomates, las papas, el camote, limón, chiles. Y esta parte de aquí pues tengo lo que son jamón, más margarina que ya está usada o destapada y nuestras tortillas que hago sincronizadas en la noche para cenar porque nos gustan muchísimo. Y pues dándonos más para lo que es la parte de hasta arriba de la puerta. Están lo que son mi tortilla, estas salsitas que nos dan en los restaurantes que están muy ricas también. En la parte de más abajo están lo que son los aderezos fáciles de agarrar porque están en la puerta. Y este es el chile que hice que les estaba enseñando más de cerca. Es un chile que pica a horrores, pero como pueden ver está en un frasco de Nescafé. Reciclando. A este lado están los quesos, cremas, crema para el café, mayonesa, mermelada, cositas fáciles de agarrar. Aquí están todas las agüitas que atarantan y las demás botellas de vino pues desafortunadamente ya no servían. Y me dieron tanta lástima de haber sabido, me las tomo yo solita todas. Pero bueno, mis amores, aquí está ya el resultado. Al lado del congelador, se me olvidó decirles que este es un congelador, nunca lo mencioné. Pues quedó bastante vacío. Aquí tengo todos los artículos o productos para hacer slushies como raspados, cuando hago pastel o relleno de fresa. En la parte de en medio tengo todo lo que son cangrejos, chorizo y todo para cocinar. Y hasta la parte de abajo, que más bien debería ir arriba, pero pues ya lo dejé así, es elote, todo lo que es verdura, yuca, elotes y cosas para mantenernos entretenidos cuando estamos aburridos. Estos son los Hot Pockets, que son pastelitos de piña, creo, o de manzana, no recuerdo. Y pues así es como quedó. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido. Y yo me despido no sin antes desearles lo mejor, mucha paz, mucha salud, se les quiere. Muchas gracias por siempre estarme apoyando, no se les olviden los tips. Y aquí les presento una pastita que me preparé mientras limpiaba mi refrigerador. Lo único que tienes que hacer es servir el espagueti, es que esté cocido, salsita de tomate italiana, carne molida frita nada más así y queso parmesan. Y listo, provechito mis amores, bye.